¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad preciosa que me brinda. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la 10ª lección de este primer trimestre del año 2026. Completos en Cristo es la temática de la semana, y la sección para hoy se titula Clavados en la cruz. Vamos a tener una sección por lo demás muy especial, una sección muy interesante, porque vamos a estudiar uno de esos versos que el enemigo utiliza con facilidad para destruir la verdad de la Biblia, para destruir la verdad de la ley de Dios y de su vigencia, y que muchos cristianos, algunos bien intencionados, utilizan entonces para torcer las escrituras. Vayan conmigo, por favor, allí a los versos del capítulo 2, sobre todo el verso 14. Vamos al verso 14, donde el apóstol Pablo habla de que fue clavada en la cruz. Es la expresión usada y es la frase que se toma para hablar de que lo que fue clavado en la cruz fue la ley. Vamos a mirar en primer lugar qué es, y en segundo lugar por qué no es la cruz, o no es la ley, perdón, lo que fue clavado allí en la cruz. Es invocada erróneamente, como lo dije, por aún iglesias cristianas, y los adventistas han presentado dos posturas respecto a esto. Una primera postura es que lo que fue clavado en la cruz es el cargo en contra que todos tenemos, es decir, todos hemos sido pecadores, somos pecadores, estamos condenados a morir, y el que Cristo muriera en la cruz entonces clavó esa sentencia de muerte y nos libró de la misma. Una segunda posición, otra postura que colocan, es que se refiere a la ley ceremonial. Cuando nosotros nos encontramos en una encrucijada como esta, entonces necesitamos entender cuáles son algunos de los elementos que se utilizan para poder estudiar la escritura, lo que se conoce como la hermenéutica. ¿Cuáles son los principios hermenéuticos que tenemos que aplicar? Un principio hermenéutico que no puede ser pasado por alto es que la Biblia no se contradice. La Biblia no dice algo contrario de ella misma dentro de ella misma. Si usted consigue en su estudio un pasaje que pareciera contradecir a otro, entonces necesitamos aplicarle hermenéutica, porque no se puede contradecir. Y aquí estamos encontrando un pasaje que pareciera contradecir el resto de la enseñanza de la Biblia. Otro principio hermenéutico es que para poder comprender un texto, yo tengo que estudiar su contexto. Tengo que mirar qué está diciendo alrededor del versículo en el pasaje. Más pronto, mirar qué dice todo el capítulo o todo el libro que estoy estudiando y toda la escritura. Hay un pensamiento por allí que me encanta, que dice que el que lee un texto y no lee el contexto, lo que tendrá al final será un pretexto. Y aquí vamos a aplicar este principio. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué se está refiriendo el apóstol Pablo en el contexto? Para poder entender a qué se está refiriendo Pablo. ¿Qué fue exactamente lo que fue clavada en la cruz? Y cuando uno lee el contexto,
el apóstol Pablo se está refiriendo a la ley ceremonial. El apóstol Pablo se está refiriendo a aquellas argumentos, aquellas acciones que los judíos estaban realizando antes de que Cristo viniera y que eran sombra de lo que era por venir. Vamos a estudiar esta expresión mañana. Sombra de lo por venir. Era simplemente un reflejo de lo que Cristo iba a hacer. Así que él está desarrollando esto de la ley ceremonial, que ya no es necesario. Está hablando de la circuncisión hecha sin mano para referirse que el arrepentimiento y la transformación del corazón es más importante que esa circuncisión física, que ya no es un requisito hacérsela, porque lo que identifica ahora a un cristiano o lo que lo absorbe como tal es el bautismo. De hecho, él está hablando de despojarse del cuerpo de pecado a través del bautismo, porque el bautismo tiene entonces el símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Cuando usted y yo somos bautizados, lo que ocurre es una muerte y un nuevo nacimiento. Muere una persona enemiga de Cristo, morimos a nuestra forma de ver la vida, que era contraria a lo que Dios, a como Dios la ve, y nacemos a una nueva vida que ahora empezamos a ver las cosas como Dios las ve. No es que somos perfectos, no es que ahora no pecamos, es que ahora tenemos una convicción en el corazón. Y el apóstol Pablo está hablando de esto. Así que concluimos sin problema alguno que el apóstol Pablo está hablando de la ley ceremonial. Es a eso lo que se refiere, es eso lo que muere en la cruz del Calvario. Porque como lo vamos a ver mañana, todo era sombra de lo que iba a venir. Todo era sombra de lo que iba a suceder. Es decir, todas estas cosas estaban simbolizando lo que Cristo haría. Era el evangelio en figuras. Recuerda que nosotros conocemos el santuario terrenal como lo que ocurría en el santuario celestial, terrenal, la economía hebrea como el evangelio en figuras. Cuando Cristo vino a la cruz, a la tierra y muere en la cruz, ya no es necesario en la muerte del cordero, ya no es necesario llevar el corderito mañana y tarde, ya no es necesario nada de esto, porque el Cordero de Dios ha muerto, ha ocupado nuestro lugar y ha decidido entonces sustituirnos para darnos vida. Todo aquello que reflejaba la economía hebrea se ha cumplido en Cristo Jesús, se está cumpliendo en el Salvador y se cumplirá cuando Él venga por segunda vez en forma completa. Así que Pablo se refiere a la ley ceremonial. La expresión usada allí en el versículo 14 se refiere a actos, pero el uso que Pablo le da es interesante, porque la otra vez que Pablo lo utiliza es en Efesios, capítulo 2, versos 14 y 15, esta expresión diciendo que Jesús ha derribado el muro que hacía separación entre los judíos y los gentiles. ¿Y quién es ese muro? ¿Quién es el que ha derribado el muro? Cristo Jesús, y la muerte en el Calvario ha alcanzado con su salvación a todos los seres humanos. Así que Pablo no puede estar refiriéndose a la ley de Dios. Y a mí me llama la atención, porque cuando usted encuentra a una persona que enseña que la ley fue clavada en la cruz, ellos se refieren a un solo mandamiento y la ley es una sola. La ley es integral, son 10 mandamientos que conforman una sola ley. Así que si fue clavada en la cruz, debiera ser clavado en la cruz el no matar, el no robar, el no adulterar, el no levantar falso testimonio, el no codiciar, el honrar padre y madre. Todo estaría anulado. Así que la primera razón por la que nosotros tenemos que comprender que no se refiere a la ley de Dios
es que sería absurdo pensar que Dios dejara a su pueblo sin ley. La ley es el muro de protección para nosotros alcanzar la salvación, salvaguardándonos de los ataques del enemigo. Una segunda razón es que Pablo defiende la ley. Lean Romanos capítulo 7, profundicemos en ese capítulo. Y Pablo habla de que la ley es buena, el mandamiento es justo. Una tercera razón, y saben, hay una razón que no se nombra en la Biblia, pero se deduce, y nosotros podemos estar convencidos de que el Señor jamás habló de el sábado como un elemento abolido. Vayan conmigo al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. ¿Qué encontramos en este capítulo? Allí encontramos el primer concilio de Jerusalén, ¿recuerdas? Y este concilio se reúne porque hay algunos acusando a Pablo de que está hablando en contra de los principios, en contra de las prácticas judías. Y vamos a encontrar que está hablando de la circuncisión y de la comida o de la carne ofrecida a los ídolos. Si Pablo alguna vez, por casualidad, hubiera medio mencionado el hecho de que el sábado no era ya el día del Señor, que la ley fue clavada en la cruz como algunos lo malinterpretan, de seguro hubiera sido un punto de agenda en ese concilio de Jerusalén. Pero no lo fue, porque Pablo jamás habló de esto. Pablo siempre sostuvo que la ley era buena y era necesaria y era vigente y estaría vigente hasta el día final. Por eso nosotros necesitamos profundizar mucho más. La lección y este comentario simplemente es un abreboca, pero ojalá profundicemos para dar defensa de nuestra fe a cualquiera que dude de la misma. Dios tiene una ley preciosa, una ley que va a durar por toda la eternidad. El principio de la ley la estaremos guardando en el cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Así que, ¿qué habla el apóstol Pablo? Una ley que mostraba a Cristo y que ya no es necesario porque ya Cristo vino, queda para siempre abolida en la cruz. Que Dios nos ayude a diferenciar de la ley moral a la ley ceremonial y a dar pruebas de nuestra fe ante aquellos que acusan a Pablo o levantan a Pablo como un paladín en contra de la ley. No es correcto. ¿Te parece que oremos para que Dios nos ayude? Querido Dios, gracias porque tu ley siempre estará vigente. Ayúdanos a comprender tu palabra para defenderla, Señor, con todo el corazón y pasión. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.